Mi nombre es Ana Mercedes Torrivillas y hoy vengo a presentar mi testimonio sobrenatural. Bueno, mi historia es la siguiente. Yo tuve 5 años fuera del país, en donde venía en algunas oportunidades a compartir con la familia, precisamente en las fechas decembrinas. Les traía los regalos y a compartir pues esa fecha importante para nosotros como familia. En el 2019, en diciembre de 2019, fue la última oportunidad, ya que en enero se presentó la información de que venía un brote epidémico y que, nos enteramos. Consideraron mis hijos de que no era razonable en ese momento viajar porque podían cerrar la frontera, como efectivamente ocurrió. Estando aquí en Venezuela, en enero, finales de enero para febrero, me adquiero una especie de alergia en las manos, las cuales me brotan unas peloticas moradas en las manos, se me hincharon, se me pusieron como las manos de Hulk, hinchadas, grandotas, pero aún así a mí me parecía que no era nada, pues que era una alergia que se podía controlar con cualquier antialérgico. Sin embargo, mi hija es licenciada en enfermería, insistió en llevarme al médico, por lo cual fuimos a un CDI y el médico dijo que tenía que quedarme por 15 días, lo cual nos sorprendió a todos, que por una simple alergia yo me tenía que quedar. Bueno, durante ese tiempo me estuviesen colocando el tratamiento endovenoso, más el que era de pastillas, pero ocurre que durante ese tiempo comencé a presentar otra serie de síntomas, como fue la conjuntivitis, una otitis, que cuando yo me paraba de la cama todo me daba vuelta, perdía la dirección perdía el sentido de dirección, y el médico dijo que tenía laberintitis. También ese fue otro tratamiento que me pusieron, el de la vista, porque los ojos me amanecían todos enfermos, hinchados, lagañosos. El cuadro se me estaba empeorando, me empezó a doler todo el cuerpo, todas las costillas, las piernas perdieron fuerza, las manos temblorosas también perdieron fuerza. Mis hijas, antes de que se cumplieran los 15 días, tomaron la determinación de que preferiblemente era llevarme a otro sitio, llevarme con otro médico. Así fue, fuimos con una doctora muy amiga de ella, como ella es enfermera, que me diagnosticó, me anexó a otro diagnóstico, como fue la neuritis intercostal, que de paso me dijo que era crónico y que eso no tenía remedio, pues no era necesario operarlo ni nada, sino vivir constantemente tomando calmante. O sea que un futuro muy, muy triste, pues, lo que me estaba esperando. Yo regresé peor a mi casa. Ahí llegué mis hijos comenzaron a hacerme una serie de tratamientos, o sea, de ayuda para minimizar mis dolores. Una me daba masaje, otra me colocaba hielo y alternándome con calor, que sí ayudaba en algo, pero no en su totalidad. Total, que en ese tiempo yo sentí que el mundo se me cayó, pues, que no era yo. Empecé a perder facultades, incluso mentales. Empecé a olvidar cosas, dice mi hija que yo empecé a hablar en coherencia. Durante ese tiempo, lo único que me quedó fue el celular, y recibí una invitación de un grupo evangelístico que abrió un vecinito mío en la cárcel de Tocuyito para privados de libertad. Y yo siempre les enviaba buenos días, una carita feliz, algo, como consuelo a esas personas que estaban allá. Y en esos días también llegó un kit de esperanza a ese grupo.
que contenía un audio, una oración que llegaba a las 5:30 de la mañana, de 5:30 a 6. Un audio de oración traía un texto bíblico y la explicación del texto escrito y de cómo adaptarlo a nuestra vida, completando con una alabanza muy linda que tenía que ver con el tema bíblico tratado ese día. A los 8 días sentí tanta inquietud que comencé a interrelacionarme con la persona que estaba enviando esto, haciéndole preguntas inquietantes, sobre todo los que tenían que ver con salud y de cómo se obtenía. El interlocutor resultó ser el pastor Raúl Mesa, quien está en Lima, Perú, con su familia. Tiene una iglesia, me dijo que tenía una iglesia allá. Y me empezó a atender la parte, mi interés hacia la parte bíblica. Con mucha paciencia tuvo ese pastor conmigo. Aproximadamente a los 15, 20 días de estar recibiendo la palabra, él me invita para que asista a su iglesia. Aunque me causa risa, pues, porque irónicamente la situación de salud no me lo permitía. Y la cuestión de distancia, pues él en Perú y yo en Venezuela, yo dije, esto es imposible, pastor, ¿cómo yo voy a asistir a su iglesia? Yo estoy en Venezuela, usted en Perú. Me dice, no, mi iglesia precisamente está en Venezuela, se llama La Cosecha Global y está detrás de la Don Calderón, en la vivienda rural de Bálula. Así que vaya, se presenta, dice que va de parte mía. Lunes de esa semana le pedí a mi esposo que por favor me sacara a caminar un poquito, por lo menos hasta la esquina de la casa, porque quería caminar. Mi esposo se alegró muchísimo y con mucho ánimo, bueno, me ayudó a vestirme, me acompañó, me sacó, me llevó poco a poco. Fuimos hasta la esquina, regresamos. Esto lo hicimos durante toda la semana hasta que llegamos al campo deportivo, donde dábamos una vuelta más grande y empezó a soltarme poco a poco para que caminara sola. Bueno, ese sábado, previendo mis dolencias, mi situación de debilidad, en vez de una me tomé mis 2 calmantes, igual que el domingo en la mañana me tomé 2 calmantes también, para asegurarme pues de que no me iba a dar ningún malestar en el transcurso que iba a estar durar en la iglesia. Mi esposo me acompañó y me dejó en la puerta, me dijo hasta aquí porque yo no comparto esto. Cuando entré a la Cosecha Global, la primera persona que me recibe es un señor alto, muy elegante, que me abrazó, me dio la bienvenida. Resulta y acontece que era nada más y nada menos que nuestro apóstol Johnny Magdaleno. Y le dije que venía de parte del pastor Raúl Mesa desde Perú, estaba relacionada conmigo, que él cuando hablaba me miraba y me daba a entender que se estaba refiriendo a mí. Y cuando señalaba con las manos, yo sentía que me estaba señalando a mí. Yo decía, Dios, ¿qué pasó aquí? ¿Será que el pastor le habló al apóstol para que se refiriera a mí, para que tuviera un trato diferente? Me sentí al principio incómoda con esto, después sentí como un temor. Dije, pero ¿qué le dije yo al pastor para que el apóstol supiera que, no sé, sentía todo esto, que llamaron y él dijo, acérquense todas aquellas personas que sientan alguna dolencia, algún malestar, que se sientan. Yo inmediatamente me paré, me acerqué al altar, quedé como detrás de 2 personas. Cuando cerré mis ojos tenía 2 personas delante. Me concentré en lo que yo había ido, que yo le dije al pastor Raúl, que yo quería recibir al Señor, que yo quería hacerme cristiana ese día. Y me concentré en eso, pues a pedirle a Jesús que me recibiera en su corazón, que yo le estaba entregando mi corazón también, que quería ser cristiana, que me perdonara todas las faltas, todos los errores cometidos. Estaba muy quebrantada, sentía que todo mi cuerpo se estaba estremeciendo, incluso
incluso pensé que el efecto de las pastillas estaba pasando, pero me di cuenta que no era eso, que era la presencia del Espíritu Santo, porque en la medida que escuchaba la voz del apóstol acercarse, sentía que esto se acrecentaba, sentía que mi cuerpo se estremecía mucho más y que no podía controlarlo, y cuando sentí que su voz estaba al frente de mí, veía como que al frente tenía los dos obstáculos que tenía al principio. Eran como dos columnas negras que me impedían. Esto lo estaba viendo yo, visualizando en mi cerebro. Estiré la mano buscando hacia la luz, porque sentía que esas dos columnas negras que tenía al frente iban a impedir que esto llegara hasta mí. Cuando lo hice, sentí que toqué al apóstol, lo toqué físicamente, que no creía que esto estaba pasando. Entonces, en ese momento sentí que algo ocurrió, algo pasó de él a mí y todo cambió, me desplomé, no supe más de mí. Cuando me paré o me pararon de allí, me sentaron en una silla, las personas que lo harían les costaría bastante hacerlo. Bueno, fue un quebranto total, comencé a llorar porque sentía que algo había cambiado en mí, algo sobrenatural había ocurrido o estaba ocurriendo en ese momento, y me estaba sintiendo diferente. Sentía como que, no sé, como que si la película se me había rebobinado y había comenzado como desde el principio nuevamente, cuando yo me sentía bien. Y eso fue. Cuando salí de allí, llamé a mi esposo y le dije, no me vengas a buscar porque me siento bien, me voy sola con el niño. Esto conmocionó, lo alegró mucho a él y conmocionó a la familia, puesto que él los convocó y les dijo, su mamá viene para acá y dice, viene sola, dice que está curada. Más la enfermera, la mayor, dijo, de todas maneras me gustaría hacer la prueba, hacerle un eco nuevamente para ver qué aparece. Y de todas formas yo le doy gracias a esa iglesia y le doy gracias a esa fe que ha tenido mi mamá, porque la veo diferente. Dicho eco arrojó que ya estas piedras, estos cálculos no están ni dentro de los riñones ni en la vesícula, ni siquiera quedó arenilla. Es una prueba fehaciente de que el milagro ocurrió en mí. Bueno amigos, ya hace un año de esta experiencia sobrenatural que tuve en el encuentro con mi Señor en la iglesia La Cosecha Global. Quiero compartir esta alegría, esta emoción que se siente cuando tú recuperas tu salud. Quiero compartir un texto de la Biblia, un texto bíblico que se encuentra en Lucas 8, que habla acerca de una persona que, al igual que yo, estuvo muy enferma. Ella estuvo durante 12 años, yo estuve un año postrada en una cama. Ella sufrió de un flujo de sangre, pero cuando escuchó hablar del médico por excelencia, de Jesús, hizo todo lo posible. Dice los entendidos, los teólogos, que esa mujer se arrastró, que luchó contra todas las circunstancias hasta que tocó el manto de nuestro Señor Jesucristo, que la sanó. Eso mismo ocurrió conmigo, eso mismo pasó, esa fue la misma experiencia sobrenatural que yo sentí ese día cuando en nuestra iglesia, La Cosecha Global, recibí esa impartición del Espíritu Santo a través del apóstol Johnny Magdaleno, que desde ese momento quiero compartir con todos. Estoy sana, me siento bien. Contigo, ten fe. Quiero que no pierdas la esperanza. Nuestro Señor te está esperando. Búscalo. Él te va a dar la salud. Él te va a dar la sanidad que estás necesitando. Dios te bendiga.